Cleopatra. Secretos ocultos de la reina del Nilo, Cleopatra. Un nombre que resuena como un eco de poder, seducción y misterio. La historia la recuerda como la última reina del antiguo Egipto, pero detrás de su imagen envuelta en leyendas romanas se esconde una verdad mucho más compleja. ¿Fue realmente una seductora que usó el amor como arma? ¿O una estratega brillante que intentó salvar a su reino frente al avance implacable de Roma? En un Egipto dividido por conspiraciones y traiciones, Cleopatra supo convertir la diplomacia en espectáculo y la política en supervivencia. Su encuentro con Julio César no fue casualidad, sino una jugada maestra que aseguró su trono. Y más tarde, junto a Marco Antonio, desafió al poder más grande del mundo en una de las alianzas más apasionadas y peligrosas de la historia. Pero su final sigue siendo un enigma: veneno, serpiente o asesinato. Lo cierto es que Cleopatra trascendió como mito eterno, la reina que desafió a un imperio y conquistó la eternidad. Capítulo 1. El nacimiento de un enigma, Cleopatra. Su nombre evoca misterio, belleza y poder. Pero antes de convertirse en la última y más legendaria faraona de Egipto, su historia comenzó en medio de un escenario turbulento, marcado por conspiraciones, guerras internas y la inevitable sombra de Roma que se cernía sobre el Nilo. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C., en Alejandría, la majestuosa capital fundada por Alejandro Magno siglos atrás. Era hija de la dinastía ptolemaica, descendientes de generales macedonios que tras la muerte de Alejandro se adueñaron de Egipto. Aunque se presentaban como faraones, en realidad eran extranjeros que gobernaban un país que miraba con recelo a sus líderes. El Egipto de Cleopatra era un reino dividido. Por un lado, el legado milenario de los faraones. Por otro, el dominio helenístico que imponía una cultura griega sobre una tierra profundamente egipcia. Desde muy joven, Cleopatra destacó por algo que la diferenciaría de sus antepasados. Aprendió el idioma egipcio. Mientras muchos de los reyes ptolemaicos gobernaban sin hablar la lengua del pueblo, ella se sumergió en sus costumbres, su religión y su cosmovisión. Era políglota, capaz de comunicarse en varios idiomas, y esta habilidad no solo le dio poder diplomático, sino también un vínculo único con sus súbditos. Su infancia no fue tranquila. El palacio alejandrino estaba lleno de intrigas, envidias y traiciones. Cleopatra creció rodeada de hermanos que serían rivales, de consejeros que buscaban manipular el trono, y de una corte donde la ambición era la moneda más valiosa. Desde temprana edad entendió que para sobrevivir en ese entorno debía ser más astuta que todos los que la rodeaban. El contexto en el que nació tampoco favorecía la estabilidad. Egipto estaba debilitado económicamente, agobiado por deudas con Roma y por una población que sufría los impuestos y el hambre. Mientras tanto, el Mediterráneo ardía en guerras civiles que enfrentaban a los grandes líderes romanos: Pompeyo, César y Craso. Roma crecía como una amenaza inevitable y Egipto debía encontrar la manera de resistir o ser devorado. En este ambiente caótico, Cleopatra comenzó a forjarse como una figura diferente. No era una princesa pasiva que esperaba ser casada para reforzar alianzas. Desde joven mostró determinación, inteligencia y una capacidad extraordinaria para leer a las personas. Su educación fue rigurosa. Aprendió filosofía, matemáticas, retórica y ciencias. Estaba preparada para gobernar, pero también para sobrevivir en un mundo donde la política era un juego mortal. Así nació el enigma. Una joven princesa que no solo heredaba un trono, sino también un país dividido, una dinastía cuestionada y un futuro incierto. Cleopatra no estaba destinada a ser una reina común. El destino la colocaría en el centro de una de las historias más fascinantes de la antigüedad, donde su ingenio,
Su carisma y su capacidad de seducción serían sus armas más poderosas. Este es el comienzo de una vida marcada por la grandeza y la tragedia. Cleopatra, la niña que creció entre intrigas palaciegas, estaba destinada a convertirse en la última faraona de Egipto, y en un mito que desafiaría al tiempo mismo. Capítulo 2. La joven faraona frente a un reino en crisis. El destino de Cleopatra cambió de manera drástica en el año 51 a.C. Tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII Auletes, ella fue proclamada reina de Egipto a los 18 años. Pero no lo haría sola. Según la tradición dinástica, debía gobernar junto a su hermano Ptolomeo XIII, un niño de apenas 10 años. Aunque compartían el trono en nombre, Cleopatra sabía que aquella dualidad no era un símbolo de unidad, sino el inicio de una lucha mortal por el poder. Egipto, en ese momento, era un reino debilitado y fracturado. Las arcas del Estado estaban vacías, la hambruna se extendía por las regiones agrícolas del Nilo, y la deuda con Roma asfixiaba a la monarquía. El pueblo miraba con desconfianza a la dinastía ptolemaica, a la que consideraba extranjera, y la tensión social era cada vez más evidente. Gobernar no solo era un desafío, era un riesgo constante. Desde el inicio, Cleopatra demostró que no sería una reina decorativa. Mientras su hermano y sus consejeros intentaban relegarla, ella tomó decisiones audaces. Firmó decretos sin la aprobación de Ptolomeo XIII. Se presentó sola en documentos oficiales y buscó imponerse como única gobernante legítima. Esta actitud despertó la furia de los guardianes del joven faraón, quienes no tardaron en conspirar para expulsarla del poder. La corte alejandrina se convirtió en un campo de batalla silencioso. Consejeros, generales y sacerdotes se dividieron entre apoyar a la joven reina o al niño faraón manipulado por sus tutores. Cleopatra, consciente de que sus enemigos crecían, buscó el apoyo directo del pueblo egipcio. Se mostraba en ceremonias vestida como auténtica faraona, hablaba en lengua egipcia y realizaba rituales tradicionales que sus antepasados ptolemaicos habían abandonado. Con estas acciones, conquistaba corazones y construía una base de legitimidad que la distinguía de los demás miembros de su dinastía. Pero su situación se complicó pronto. Roma, el poder más influyente de la época, observaba con atención el destino de Egipto. Cualquier signo de inestabilidad podía justificar una intervención. Cleopatra lo sabía y entendía que la política interna de su reino no solo debía enfrentarse a sus rivales, sino también a los intereses extranjeros que acechaban. La tensión finalmente estalló. Ptolomeo XIII y sus seguidores lograron expulsarla de Alejandría. Cleopatra, desterrada y sin ejército, se refugió en el desierto oriental. Sin embargo, no se resignó. Desde allí comenzó a reunir tropas, buscando aliados entre mercenarios y gobernantes locales. La joven faraona no estaba dispuesta a rendirse. Este fue el inicio de su verdadera prueba. Cleopatra comprendió que para recuperar su trono no bastaba con la tradición o el linaje. Necesitaba inteligencia, astucia y, sobre todo, aliados poderosos. El juego político recién comenzaba y pronto la reina del Nilo se cruzaría con el hombre más influyente de Roma, Julio César. Cleopatra, la mujer que había pasado de princesa a reina en un reino en crisis, estaba a punto de demostrar que no solo había heredado un trono, sino que había nacido para defenderlo a cualquier costo. Capítulo 3. Cleopatra y Julio César. La alianza imposible, el destino de Cleopatra, dio un giro inesperado en el año 48 a.C., cuando las guerras civiles romanas llegaron hasta Egipto. Julio César, tras derrotar a Pompeyo en Farsalia, persiguió a su rival hasta Alejandría, donde buscaba refugio. Pero en lugar de protección, Pompeyo encontró la muerte. Fue asesinado en las costas egipcias por orden de Ptolomeo XIII, el joven hermano y enemigo de Cleopatra.
El crimen, lejos de ganarle el favor de César, desató su ira. Roma no perdonaba la traición, y Egipto se convirtió de inmediato en escenario de una peligrosa disputa. Cleopatra comprendió que esta era su oportunidad. Expulsada de Alejandría por su hermano, debía recuperar el trono, y sabía que para lograrlo necesitaba algo más que un ejército. Necesitaba un aliado capaz de enfrentarse a cualquiera. Ese aliado era Julio César, el hombre más poderoso del mundo. Pero acercarse a él no era tarea sencilla. Su hermano controlaba la ciudad y vigilaba cualquier intento de contacto. Fue entonces cuando Cleopatra ideó una de las escenas más célebres de la historia. Según relatan las crónicas, Cleopatra se hizo llevar en secreto hasta el palacio de César, escondida dentro de un saco o alfombra enrollada. Cuando los sirvientes la desenrollaron frente al general romano, apareció ante sus ojos no solo una reina en desgracia, sino una mujer decidida, carismática e inteligente que buscaba su apoyo. Esa audacia cautivó a César de inmediato. Más allá de la belleza que la historia tanto ha exagerado, lo que realmente impactó al romano fue la astucia y determinación de Cleopatra. La alianza fue sellada rápidamente. César reconoció a Cleopatra como legítima reina de Egipto, lo que desató la furia de Ptolomeo XIII y sus seguidores. La ciudad de Alejandría se convirtió en un campo de guerra. Durante meses, los romanos y las tropas egipcias lucharon en intensos combates conocidos como la Guerra Alejandrina. En medio del caos, Cleopatra permanecía a su lado, demostrando una valentía que sorprendía a todos. Finalmente, las tropas de César lograron imponerse. Ptolomeo XIII murió en el Nilo, y Cleopatra recuperó su trono, esta vez con Roma como respaldo. Sin embargo, la alianza no fue solo política. Entre Cleopatra y César nació una relación que cambiaría el destino de ambos. De esa unión nació un hijo, Cesarión, considerado por muchos como el heredero legítimo del poder romano y egipcio, pero esta relación era mucho más que un romance. Para Cleopatra, significaba consolidar su posición frente a los enemigos internos y garantizar la estabilidad de su reino. Para César, era la oportunidad de extender su influencia sobre Egipto, la tierra más rica y codiciada del Mediterráneo. Juntos formaron una alianza tan peligrosa como fascinante, la unión de la reina del Nilo y el general romano. Así, Cleopatra, la joven reina que había sido expulsada de su trono, se convirtió en aliada del hombre más influyente de su tiempo, una alianza imposible que desató tanto admiración como temor, y que marcaría el comienzo de una cadena de acontecimientos que cambiarían para siempre la historia de Egipto y de Roma. Capítulo 4. El poder y la pasión. Marco Antonio, tras la muerte de Julio César en el año 44 a.C., el mundo romano quedó sumido en el caos. La reina de Egipto, que había apostado todo a su alianza con César, se encontraba de pronto sola, vulnerable y rodeada de enemigos. Pero Cleopatra no era una mujer que se dejara vencer por las circunstancias. Su mirada se dirigió entonces hacia otro de los grandes hombres de Roma, Marco Antonio. Antonio era un general carismático, audaz y temido, uno de los herederos políticos del legado de César. Junto a Octavio, el futuro Augusto, y Lépido, formaba parte del segundo triunvirato, que gobernaba Roma tras el asesinato del dictador. La rivalidad entre Antonio y Octavio era evidente, y Cleopatra supo ver en ello una nueva oportunidad. Una vez más, Egipto se encontraba en medio del tablero de ajedrez romano. El encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio ocurrió en el año 41 a.C., en la ciudad de Tarso. La reina llegó al puerto en una barcaza deslumbrante, adornada con velas púrpuras y perfumes que impregnaban el aire. Vestida como la diosa Isis, Cleopatra se presentó no solo como soberana, sino como una divinidad viviente. Marco Antonio quedó fascinado de inmediato. Más allá del espectáculo, lo que lo atrapó fue la inteligencia, el magnetismo y la habilidad política de la reina del Nilo.
Lo que comenzó como una alianza diplomática pronto se transformó en una relación apasionada. Cleopatra y Antonio compartían no solo afecto, sino también ambiciones. Mientras ella buscaba asegurar la independencia de Egipto frente a Roma, él encontraba en la riqueza y los recursos egipcios el apoyo que necesitaba para rivalizar con Octavio. Juntos, formaron una unión que desafiaba todas las reglas. Amor, poder y política entrelazados en una sola causa. La pareja tuvo 3 hijos, y Antonio llegó a reconocer públicamente a Cesarión como hijo legítimo de Julio César. Este gesto encendió la furia de Octavio, quien veía en aquellos herederos una amenaza directa a su control sobre Roma. La propaganda romana no tardó en convertir a Cleopatra en la reina seductora que había embrujado a Antonio, presentándola como una extranjera peligrosa que corrompía a uno de los grandes hombres de la República. Pero para Cleopatra, aquello no era un simple romance. Era la última jugada de supervivencia para su reino. En Antonio encontró un compañero que la trataba como igual, alguien que compartía su visión de un imperio oriental fuerte, capaz de rivalizar con Roma. En esa unión ardiente, Cleopatra apostó el destino de Egipto y el suyo propio. Sin embargo, el amor y la política son aliados inestables. Mientras la reina y el general disfrutaban de su esplendor en Alejandría, Octavio preparaba la confrontación definitiva. Lo que parecía un vínculo indestructible pronto se convertiría en el preludio de la tragedia. Cleopatra y Marco Antonio estaban a punto de enfrentar no solo a Roma, sino al destino mismo. Capítulo 5. La caída de Alejandría. El destino de Cleopatra y Marco Antonio llegó a su punto de quiebre en la célebre batalla de Accio, en el año 31 a.C. Allí, las fuerzas combinadas de Egipto y Antonio se enfrentaron al ejército de Octavio, heredero político de César y futuro Augusto. Fue un combate decisivo, una lucha no solo por el poder de Roma, sino por la supervivencia misma de la reina del Nilo, Cleopatra. Consciente de que el porvenir de Egipto estaba en juego, puso toda su riqueza y su flota al servicio de la causa. Sin embargo, la batalla pronto se tornó en desastre. La disciplina férrea de Octavio y la traición de algunos aliados inclinaron la balanza. En medio del caos, Cleopatra se retiró con sus naves hacia Egipto, y Antonio, desesperado, la siguió. El ejército quedó desmoralizado y la derrota selló su destino. De regreso en Alejandría, Cleopatra intentó resistir. La ciudad, aún espléndida, se convirtió en su última fortaleza. Consciente de que Octavio no se detendría hasta acabar con ella, buscó desesperadamente negociar una salida. Ofreció tesoros, territorios, incluso abdicar en favor de sus hijos. Pero Octavio no quería acuerdos, quería borrar a Cleopatra de la historia y consolidar su poder absoluto. La presión sobre Antonio se volvió insoportable. Derrotado, traicionado por Roma y perseguido por sus propios fantasmas, su espíritu se quebró. La propaganda romana lo había pintado como un hombre sometido por una reina extranjera, incapaz de pensar por sí mismo. Humillado y viendo cómo su ejército se desmoronaba, Antonio cayó en la desesperación. Según la tradición, al recibir la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, Marco Antonio decidió quitarse la vida. Se lanzó sobre su espada y mientras agonizaba, fue llevado hasta la reina. Aquel último encuentro, teñido de sangre y lágrimas, quedó grabado como uno de los episodios más trágicos de la antigüedad. Cleopatra, ahora sola, comprendió que había llegado el final. Octavio entró victorioso en Alejandría. La reina intentó seducirlo, como lo había hecho con César y Antonio, pero esta vez el romano no se dejó cautivar. Su objetivo era claro: mostrarla en Roma como trofeo de guerra. Pero Cleopatra no estaba dispuesta a sufrir esa humillación. Si debía morir, lo haría como reina. Preparó su tumba rodeada de riquezas y se aseguró de que su imagen perdurara como la última faraona del Nilo. Poco después, en circunstancias envueltas en misterio,
La reina desapareció para siempre de la historia de los vivos. La caída de Alejandría no fue solo el fin de Cleopatra y Antonio. Fue el fin de una era. Con su muerte, desapareció la dinastía tolemaica y Egipto dejó de ser un reino independiente, convirtiéndose en provincia del Imperio Romano. El esplendor de los faraones se apagaba y el Nilo quedaba bajo dominio extranjero. Sin embargo, de entre las ruinas de Alejandría surgió un mito. Cleopatra, derrotada en vida, conquistaba en la muerte lo que ningún enemigo pudo arrebatarle: la eternidad. Capítulo 6. El misterio de su muerte y el nacimiento del mito. El final de Cleopatra, como casi toda su vida, está envuelto en sombras y enigmas. La versión más repetida afirma que la reina del Nilo eligió morir antes que marchar encadenada en el desfile triunfal de Octavio. Se cuenta que, en el año 30 a.C., se dejó morder por un áspid, una serpiente venenosa, que le arrebató la vida en cuestión de minutos. La imagen es poderosa. La última faraona abrazando la muerte como un acto de dignidad y desafío, transformándose en leyenda en el preciso instante de su final. Pero ¿fue realmente así? Los testimonios antiguos, escritos en su mayoría por cronistas romanos, presentan versiones contradictorias. Algunos dicen que utilizó un ungüento letal preparado por sus médicos. Otros, que escondió veneno en una aguja o en un peine. Incluso hay quienes sostienen que Octavio nunca permitió que Cleopatra eligiera su destino, y que su muerte fue, en realidad, un asesinato encubierto para evitar que siguiera siendo un peligro. La verdad permanece oculta entre las brumas del tiempo, y cada teoría añade más misterio a su figura. Lo cierto es que Cleopatra murió a los 39 años, en la plenitud de su poder y belleza, dejando tras de sí un reino derrotado, hijos huérfanos y un legado que ningún conquistador pudo destruir. Su hijo Cesarión, fruto de su unión con Julio César, fue ejecutado poco después, cerrando definitivamente la línea dinástica de los faraones. Con Egipto convertido en provincia de Roma, se apagaba una civilización que había perdurado más de 3 milenios, y sin embargo, Cleopatra nunca desapareció. Al contrario, su muerte marcó el nacimiento de un mito eterno. Para Roma, se convirtió en la encarnación de la tentación extranjera, la reina que había osado desafiar al imperio más grande del mundo. Para los siglos posteriores, fue símbolo de seducción, inteligencia y resistencia femenina frente al poder absoluto. Escritores, artistas y cineastas la han reinventado una y otra vez, cada uno proyectando en ella sus propios deseos y temores. Fue Cleopatra una mujer fatal, que manipuló a los hombres más poderosos de su tiempo, o una líder valiente que luchó hasta el final por la independencia de su pueblo. Quizá ambas cosas. Su historia, escrita por vencedores, nos deja más preguntas que respuestas. Y tal vez ahí reside su grandeza, en ser un enigma que desafía a la historia. Cleopatra no solo gobernó Egipto, gobernó la imaginación de generaciones enteras. Su muerte selló el fin de una era, pero dio inicio a algo aún más poderoso, el mito inmortal de la reina del Nilo, una mujer que, incluso derrotada, conquistó lo que todo faraón anhelaba: la eternidad.